Mi nombre es María José Chiriboga, soy estudiante de la Universidad de Cuenca de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia. El tema que expondré a continuación es la insuficiencia renal en felinos. Para esto citaré un caso clínico de un tigre con insuficiencia renal crónica. En la introducción decimos que la insuficiencia renal es una de las patologías más frecuentes en felinos salvajes. La enfermedad renal crónica, también llamada nefropatía crónica, es un proceso en el que hay una pérdida progresiva de tejido renal funcional. Se trata de un problema común y muy frecuente en gatos. En el presente trabajo vamos a describir un caso clínico de insuficiencia renal crónica en un tigre. Que el abordaje a dicha patología es muy similar al realizado en gatos, aunque el manejo y hospitalización del animal difiere significativamente. En cuanto a la fisiopatología de la insuficiencia renal, lo definimos como la incapacidad del riñón para cumplir su función depuradora y homeostática. De acuerdo con la velocidad de instauración del fracaso de la función renal, esta se puede producir de insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal en sí es un trastorno que provoca cambios en la nefrona, es decir, en glomérulos, en túbulos, tejido intersticial o vasos sanguíneos, que finalmente provoca la pérdida de la funcionalidad de la misma. Las preparaciones histopatológicas renales muestran una combinación de pérdida de túbulos sustituidos por fibrosis y mineralización, además de glomeruloesclerosis y atrofia glomerular, focos de linfocitos, células plasmáticas y macrófagos en el intersticio. A la insuficiencia renal aguda la conceptualizamos como un síndrome clínico humoral resultante de la supresión brusca de la función renal, cualquiera que sea su causa. Suele traer como consecuencia profundas alteraciones homeostáticas y retención de productos de desecho del metabolismo, acompañados de oligonuria, aunque eventualmente puede ocurrir la insuficiencia renal aguda no oligúrica. Los mecanismos fisiopatológicos de esta son los mismos que pueden provocar oligonuria aguda. En su origen y desarrollo, la insuficiencia renal aguda suele ser una complicación en el curso de un proceso patológico preexistente, y su fisiopatología puede ser variable en relación con la causa y los mecanismos patogénicos que determinan el fracaso renal agudo. Una de las causas más importantes de esta insuficiencia renal es la necrosis tubular aguda como resultado de procesos nefroisquémicos o nefrotóxicos. La insuficiencia renal aguda por necrosis tubular tiene una primera fase oligonúrica. Como consecuencia de la insuficiente filtración glomerular hay retención de productos de desecho del metabolismo, especialmente el nitrogenado con hiperacemia. Esto se puede detectar por un gran aumento de la urea y la creatinina en sangre, que de modo rutinario se utiliza como indicador del grado de disfunción renal. La hiperacemia puede a su vez estar favorecida por el aumento del catabolismo proteico. La insuficiente filtración glomerular determina también una disminución en la excreción de fosfatos y sulfatos. La hiperfosfatemia consecuente puede contribuir al desarrollo de hipocalcemia. Una de las consecuencias fisiopatológicas más importantes de la fase oligonúrica en la insuficiencia renal aguda por necrosis tubular y en general en toda forma de insuficiencia renal aguda es la hiperpotasemia por insuficiente excreción de potasio. La hiperpotasemia es la alteración electrolítica más importante de la insuficiencia renal aguda en la fase oligoanúrica. Aparte de la insuficiente excreción renal de potasio, otros mecanismos pueden contribuir al desarrollo de la hiperpotasemia, como por ejemplo acidosis metabólica, aumento de la glucogenólisis por estrés y aumento del catabolismo proteico intracelular. En cuanto a la insuficiencia renal crónica, la definimos como un síndrome clínico humoral que resulta de la pérdida sostenida y progresiva de la función renal. Se produce como consecuencia de muy diversas nefropatías que tienen como un común denominador patogénico la disminución paulatina del número de nefronas funcionales. A medida que disminuye la función renal, se va desarrollando el síndrome desde una etapa sin alteraciones clínicas evidentes, es decir, asintomático, hasta la etapa en que se manifiesta un conjunto de alteraciones fisiopatológicas y síntomas clínicos cuyo destino final es el fallo de la función renal. Entre los principales procesos patológicos que produce la insuficiencia renal podemos señalar algunos como nefritis intersticial, glomerulonefritis crónica, pielonefritis, amiloidosis, nefrocalcinosis, tuberculosis renal bilateral,
riñón poliquístico, hidronefrosis, nefroesclerosis, pérdida traumática de un riñón y la ausencia congénita de un riñón. En los últimos años se ha desarrollado la teoría de las nefronas intactas, según la cual la insuficiencia renal es consecuencia de una marcada disminución del número de nefronas funcionales. Las nefronas que aún conservan su capacidad funcional sufren individualmente hiperfunción compensadora. Ocurren cambios hemodinámicos en los glomérulos con aumento del flujo y la presión capilar de filtración glomerular, es decir, hiperfiltración. A estas nefronas les compete eliminar la carga osmótica correspondiente a la totalidad de la población nefrónica del animal sano, cuya retención es mayor en la medida que va disminuyendo el número de nefronas funcionales. Con ello aumenta la carga tubular de solutos en las nefronas funcionales con hiperosmolaridad, lo que produce poliuria osmótica. Desde el punto de vista fisiopatológico, si bien los cambios hemodinámicos y glomerulares, además de la hiperfiltración glomerular, constituyen cambios compensadores benéficos, se ha comprobado en modelos experimentales que tales cambios obtienen un efecto adverso, ya que conducen al daño glomerular progresivo, como se explicó con anterioridad. A continuación hablaremos del caso clínico que trata sobre la insuficiencia renal crónica en una tigresa. En cuanto a la reseña, podemos citar algunos datos, como por ejemplo el nombre, que es Mandira. La especie es felina, es de raza Panthera tigris tigris. Es una hembra de 9 años de edad que pesa 180 kilogramos. Descripción del caso. Se atiende en el Hospital Veterinario El Bosque a un tigre de Bengala, hembra de 9 años de edad, de 180 kilogramos, como ya mencionamos. No está esterilizada y no tiene historial de vacunas conocido. Se acerca al hospital por un proceso de anorexia, polidipsia, poliuria, constipación y mala condición corporal. Nos referimos a un 4/9. Todo esto ha ocurrido en 6 días de evolución, según refiere el cuidador. El animal es alojado en un recinto de aproximadamente 75 metros cuadrados con suelo de arena y cemento, un pequeño refugio con paja como substrato y una piscina de 2.5 por 1.5 por 1 metro. El animal tiene acceso continuo a agua corriente y se administra una dieta a base de carnes magras, cordero entero e hígado y corazón de ternera. Durante la anamnesis no se encontraron evidencias de enfermedades recientes ni exposición a fármacos de tóxicos o metales pesados. El médico a cargo realizó una exploración con el animal consciente con ayuda del cuidador. Se evidencia salivación, úlceras orales, mucosas pálidas. El tiempo del rellenado capilar es menor de 2 segundos. Se aprecia también una deshidratación del 8%, taquicardia con 120 latidos por minuto, hipertensión arterial sistémica medida en la arteria caudal ventral con un valor de 180 miligramos de mercurio. Ante la sospecha de patología renal, el médico veterinario realizó un estudio radiográfico abdominal, análisis hematológico y bioquímico los días 1 y 3 de hospitalización, tira reactiva de orina, ecografía abdominal y test de leucemia e inmunodeficiencia felina con el animal bajo sedación, con una reducción del 30% respecto al protocolo elegido de medetomidina, diazepam y atropina. Todo esto se realizó con el fin de reducir la salivación del paciente y evitar posibles neumonías por aspiración. Al realizar el diagnóstico por imagen, se realizaron radiografías por partes, esto es debido al tamaño del paciente. Estas radiografías son de la parte abdominal y por el mismo motivo no se pudo realizar proyecciones ventrodorsales. En la primera radiografía se puede apreciar una proyección lateral de la porción craneal del paciente. Y en la segunda se realizó la radiografía de la proyección lateral del abdomen caudal del paciente. En el estudio radiológico se descubre que ambos riñones tienen una gran pérdida de la superposición, márgenes irregulares y disminución del tamaño de las siluetas renales. Asimismo, se apreció contenido gaseoso en gran parte del aparato gastrointestinal
y para confirmar las lesiones renales, el médico veterinario procedió a realizar una ecografía abdominal, misma que resultó ser bastante dificultosa debido a la gran cantidad de gas alojado en el intestino, ya que esto impedía la transducción de los ecos diagnósticos y el gran tamaño del abdomen del animal. No obstante, la ecografía renal reveló una pérdida de la definición corticomedular renal, dilatación de la pelvis renal y un aumento generalizado de la ecogenicidad de la corteza de forma bilateral. En cuanto a las analíticas laboratoriales, el resultado del test de leucemia e inmunodeficiencia felina dio negativo. Los resultados de la hematología y bioquímica sanguínea mostraremos en la siguiente diapositiva, en la tabla 1, junto con los valores de referencia de la especie en cuestión. En cuanto a la tira reactiva de orina que se realizó, dio como resultado una densidad de 1020, eritrocitos en sangre positivo, bilirrubina negativo, urobililógeno negativo, proteínas se mostró en trazas, los nitritos negativo, cuerpos cetónicos negativos y además se registró un pH de 6. En esta diapositiva se puede ilustrar la hematología y bioquímica sanguínea con valores de referencia. Esta es la tabla número 1. Los hallazgos relevantes en la analítica sanguínea y de orina fueron insuficiencia renal grave por el aumento simultáneo de los valores de urea, creatinina y fósforo, con mal pronóstico debido a que los datos empeoraron a los 2 días de haber instaurado el tratamiento. También se halló anemia no regenerativa debido a los valores de hematocrito y reticulocitos disminuidos. El riñón produce la mayor parte de la hormona eritropoyetina, implicada en la producción de eritrocitos. Cuando una enfermedad renal está avanzada, los riñones pierden la capacidad de producir esta hormona y como consecuencia aparece la anemia no regenerativa. En cuanto a valores leucocitarios, estos son dispares y sus valores en tigres deben interpretarse con precaución, ya que determinados factores fisiológicos, como un estado de alarma, miedo u otra clase de alteración emocional, puede tener un efecto directo sobre el recuento total y diferencial de leucocitos. La hiperglucemia y glucosuria leves, estas relacionamos con el estrés del manejo durante la toma de muestra de sangre. También se halló una leve hiperglobulinemia que se atribuye al proceso inflamatorio. Además de hiperamilasemia presente en muchos casos de insuficiencia renal en felinos y otros animales. Y por último, se apreció presencia de sangre en la orina. Esto se debe a la inflamación renal y al aumento de la diuresis producida tanto por la enfermedad como por el tratamiento de fluidoterapia que puede irritar las vías urinarias. Diagnóstico. Los hallazgos en el análisis sanguíneo evidencian una clara insuficiencia renal crónica grave, diagnóstico que se ve confirmado con los síntomas y los hallazgos de la radiografía y ecografía abdominal. Se le planteó al propietario hacer una biopsia renal para tener un diagnóstico definitivo, pero al no evolucionar durante su hospitalización, este se decidió por la eutanasia humanitaria y no accedió a realizar necropsia. Se instauró un tratamiento para insuficiencia renal crónica siguiendo protocolos para gastos domésticos con fluidoterapia fingerlactato suplementado con cloruro de potasio para tratar la acidosis metabólica y prevenir futuras pérdidas de potasio al forzar la diuresis. Antibioterapia de cobertura con enrofloxacina a 2.5 miligramos sobre kilogramo vía intramuscular y protector de estómago ranitidina a 0,5 miligramos sobre kilogramo subcutáneo o intravenoso. Al haber una patología renal, reducimos significativamente las dosis de los medicamentos utilizados. El tratamiento se forzó con dieta líquida por el buen carácter del animal. Vale recalcar que el uso de tranquilizantes como benzodiazepinas son muy recomendables para la hospitalización de animales salvajes. La dieta proteicas y quelantes de fósforo no fue posible debido al estado de anorexia y dificultad y manejo del paciente. Finalmente, la discusión.
La insuficiencia renal crónica es una enfermedad relativamente frecuente en felinos salvajes. El diagnóstico se realiza con los mismos métodos que en pequeños animales, con la dificultad obvia que el manejo y tratamiento de animales salvajes supone. Este hecho disminuye enormemente el éxito del tratamiento, que, como en todas las enfermedades crónicas, consiste en mantener al paciente con la mejor calidad de vida el mayor tiempo posible. En este caso, no se pudo determinar la causa principal de la enfermedad al no acceder al propietario a biopsia renal. 3. Para el estudio de la enfermedad en cuestión me basé en el libro de Osman y González para poder realizar todo el estudio fisiopatológico correspondiente. De igual manera, el caso clínico me lo descargué de internet y pues dejo la bibliografía a su disposición. Eso es todo, muchas gracias.